Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. San Lucas capítulo 22, versículo 14 al versículo 20. Nos dice la bendita y preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oramos. Padre, gracias, amado Dios, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta fidelidad, por darnos, Señor, esta oportunidad de congregarnos, de adorarte y de recibir tu palabra. Suplicamos siempre la gracia soberana, el control absoluto de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Que pongas un corazón receptivo, tanto de los que estamos en el interior de este santuario, como los que nos puedan estar escuchando a través de los medios de comunicación de TV Canaán y Radio Canaán. Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. En memoria de nuestro Señor. Cuando tratamos de trasladarle el mensaje glorioso, lo que es el evangelio, la gracia de salvación, el regalo de la vida eterna, la gente, como nos pasó a nosotros, fuimos como indiferentes, ignorantes, que creyendo que es una religión más y que nos van a someter como a cierta costumbre, a cosas que la gente no quiere. Algunos van más allá y dicen que en las iglesias evangélicas estafan a la gente, que les imponen el diezmo, que les obligan a congregarse. ¿Por qué? Porque no conocen el contenido bíblico, no han probado lo que es la gracia, la misericordia, el perdón, no han conocido qué sacrificio inmerecido por todo ser humano, Cristo vino del cielo para dar su vida en rescate nuestro. El martes anterior, en nuestra predicación, tomamos un versículo en Primera de Timoteo 1:17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hay gente que toma el evangelio como temporal, toma a Dios como por una necesidad. Ay, aquí vengo, que oren por mí, porque me están echando de la casa, porque me han diagnosticado esto, porque tengo problemas. Son millares de personas que buscan a Dios por ciertas necesidades. Pero el contenido, lo que realmente es el evangelio, es algo, hermano, poderoso. Cuando uno llega a entender poquito a poco, es admirable. Esa palabra que dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No es para entretener, no es para poderle decir a la gente, mire, sea feliz, pare de sufrir y siembre para que sea rico. Estaba escuchando la biografía él fue llamado el príncipe de los predicadores, de apellido Spurgeon. Este señor fue un hombre que le creyó a Dios, se dio todo por la obra de Dios, pero a sus 35 años empezó a padecer una enfermedad bastante cruel que en el campo es conocido por la gota, y es el problema, el descontrol del ácido úrico. Entonces, él a los 35 años empezó a padecer, y dice que de su trabajo, y los ministros que estaban alrededor le decían, descanse, pastor, trate de agarrarla más calmada. Y decía él, si habré de desgastarme, si habré de cansarme, es haciendo lo que mi Salvador quiere, y así lo haré. Habían momentos que no se podía mover en su cama de un costado a otro costado a los 35 años. A los 38 y 39 años había momentos que no se podía parar. Era tan terrible aquella enfermedad que le dio. Entonces, pero nunca renegó, porque él sabía que por muchos años que vivamos en esta tierra, nada se va a comparar con la gloria que nos espera. Por eso, amados hermanos, en Cristo Jesús nuestro Señor, esta palabra dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí estaba el hijo del carpintero, humanamente hablando. Ahí estaba aquel que había andado sanando los enfermos, aquel que andaba proclamando el evangelio eterno, y estaba con los apóstoles, y dice que les manifiesta ahí sentaditos a todos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando él les estaba diciendo, al parecer sus apóstoles, sus discípulos, no entendían cuán terrible, cuán atroz iba a padecer en los días que venían. No entendieron, como les hemos dicho acerca de algunos teólogos, que cuando cuando Daniel escribió el libro de Daniel y se le vinieron todas aquellas visiones, dice que se volvió perplejo, confundido, decaído de ver aquella majestuosidad en esas visiones. Al parecer, dicen los teólogos, él no entendía todo lo que Dios le estaba revelando. ¿Cómo le pudo haber pasado a Juan cuando estaba recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis? Y estos aquí, cuando él les dice, cuánto he deseado, de veras he anhelado, al parecer un deseo cumplido en el corazón del Señor Jesucristo, estar con ellos en esa Pascua antes de padecer, antes que le viniera todo el atropello. Y ahí, habiendo tomado la copa,
dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que él hizo era la última oportunidad para responsabilizar, para poder lo que describe Juan en la oración: Padre, lo que me has dado los he cuidado. Padre, y toda la oración, bendíceles, protégelos, porque todo lo que es mío es tuyo y yo te los encomiendo. Porque él sentía aquel dolor, aquella soledad, aquello que habría de venir posteriormente cuando él terminara de decir estas palabras. En el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, la Escritura nos dice en el versículo 27: estando Jesús ahí en ese momento, les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Se cree que era entre las 6, las 7, las 8 de la noche, porque venía el momento. 14, Marcos 14, versículo 27. Dice la Escritura: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está. Ya lo había dicho el profeta Zacarías: escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando el Señor iba a ser apresado, Él estaba como previniéndoles, dándoles a conocer, pero ninguno de ellos entendió, sino que se consideraron fuertes, se consideraron que amaban a Dios, se consideraron que podían dar la medida. Y dice que el versículo 29, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. El carácter de Pedro, como lo vemos en otras porciones: osado, precipitado, sobresaliente. Eso es muy valioso en una persona. Pero recordemos que nada de esto es bueno si no es el momento de Dios. No se le olvide eso. Ah, no, hermano, hagamos esto. Y mire que si no es el momento a Dios, no estamos en el tiempo adecuado. ¿Me entiende eso? Entonces, dice la Escritura que Pedro le dice en el versículo 29, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dice: de cierto te digo que tú, esta palabra es algo bien personal. Y por eso, hermano, cuando yo empecé a andar en el Evangelio, yo escuché una palabra que hasta el día de hoy me sigue impactando y no la puedo describir, porque Dios me habló de manera personal y me llamó René. Entonces, ustedes me conocen como el hermano William, pero Dios me llama René. Lo he oído 2 veces de manera bien afirmativa, y una tercera vez lo he soñado, que me ha impactado esa manera de obrar de Dios en mi vida. Entonces, dice la Escritura que se dirige a Pedro después de que haber dicho: todos los que están aquí se van a escandalizar, y Pedro le había dicho: aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. De cierto te digo que tú, y no le dice en el futuro, no le dice cuándo va a ser, sino que hoy, este día. Dice el versículo 30, estamos en el 30, sí, gracias hermano. En el versículo 30. En esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces. Algunos a veces nos confundimos que el gallo cantó 3 veces. Un hermano, cuando yo empezaba en el Evangelio, entonces Pedro lloró amarga, era una ranchera, ¿verdad? Y cuando el gallo cantaba, también le hacía la voz al gallo el hermano.
y a nosotros nos daba risa, ¿verdad? No sé cuántos son del monte, así como yo, que allá arriba de los palos oíamos el radio, ¿verdad? Entonces, Pedro y todo, ¿verdad? El gran rancherón y bueno, ese es un paréntesis por si se me quería distraer un poquito. El versículo 31, Pedro le afirma, mas él, Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y dice que los demás dijeron lo mismo. Cuando hay alguien que afirma algo bueno, qué bueno que los demás lo podamos afirmar, porque no es malo. Lo que Pedro estaba diciendo no era malo, era magnífico. Y de esa manera todos estaban prácticamente dispuestos. Como Pedro lo había dicho, así esto lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Mire, cuando nosotros estábamos construyendo aquí el edificio, vinieron varios pastores a preguntarnos cómo habíamos conseguido el préstamo y cómo bastantes cosas. Y es algo, hermano, que la intención de hacer algo para la gloria de Dios es buena, es muy buena, magnífico, pero a la hora de hacer algo, tenemos que estar 100% convencidos de que no son palabras, no son ideas de un grupo, sino que es algo que Dios quiere hacer en y con nosotros. Dice la escritura que después de que Pedro dijo esto, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Aquí está la clave. Entre tanto que yo oro. Los estaba invitando a que hicieran lo que oían, a que hicieran lo que veían, a que hicieran todo lo que el Señor les había mandado hacer. Y mire en el versículo 44. No es lo mismo verla venir, dice el dicho, que platicar con ella. A veces nosotros en el problema de la necesidad hablamos con Dios, lloramos, le prometemos, le juramos y que el marido le dice a la mujer, hoy sí voy a cambiar, o viceversa. La mujer le dice al marido, hoy ya no me vas a estar rogando para ir a la iglesia, ahora yo te voy a llevar a ti. Y parece que somos una, ¿qué le puedo decir? Un ramillete de promesas. El Señor, cuando vino el momento, el que le entregaba les había dado señal. Usted sabe que este era Judas, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. No se vayan a equivocar, porque con él éramos 12. Ahora que yo no estoy ahí, son 11 los que están ahí. Pero el principal, al que yo les señale, al que yo les diga, ese es, agárrenlo con todo. Es peligroso. ¿Por qué? Era el Rey de la Gloria. Era el mismo que había venido un endemoniado de la tierra de Gadara, que venía de dormir con los muertos. Dice que vivía entre los sepulcros y venía con aquella legión de demonios. Y le dice, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor reprende a los demonios. Y los discípulos se van a buscar algo de comer. Y cuando regresan, está aquel que era endemoniado. Aquel que era, ¿qué le puedo decir? Algo tan miserable humanamente hablando. Alguien que no valía nada. Alguien que lo tenían como lo más menospreciado de la sociedad. El Rey de la Gloria lo vio, dio la palabra de autoridad y los demonios huyeron y lo dejaron libre y estaba sentado de manera bien correcta. ¿Qué ha pasado aquí?
Es que esas son las obras que el Señor hace. Es lo que le dije al principio. Cuando la gente se le presenta el evangelio, cree que es una religión. Él no sabe. Él no sabe. Es como, mire, el deleite espiritual, perdone la comparación, no tiene nada que ver como a los niveles de lo que es el evangelio. Pero es como que usted diga que el café del 7-Eleven es el mejor café del mundo. Usted no ha tomado buen café, hombre. ¿Cuándo le van a vender un café de altura, puro, el aroma como el de Colombia, el de Brasil, el de El Salvador, el de Watts? No, pero con ese chingaste. Un hermano decía, ¿cómo es que decía el hermano? Este es el elixir de la vida, decía. Contento, pues sí, a ver qué chingaste. Chingaste, decimos nosotros a lo que ya no da café, pues. Café de palo, decían los viejos allá. Bueno, sigamos. Dice que cuando Judas le dijo, ténganle cuidado, es peligroso, llevadle con seguridad. Claro, ahí cuando preguntan, ¿por qué vienen a mí? Como que si soy un maleante. Y dice en el versículo 45 que cuando vino, se acercó luego a él, al Señor, y le dice, maestro, maestro. Y dice que le besó. Mire, le estaba diciendo maestro, como que se había tomado al Señor como un profesor, como un catedrático mejor que los fariseos y que cualquier otro escriba. Le aseguro que si en esta palabra, en vez de decirle maestro, le dice mi Señor, mi Salvador, creo que no se hubiera ahorcado. Eso es una opinión mía. Pero lo ve como maestro, como alguien más. Por eso usted, cuando se dirija al Señor, mire, hay gente que dice, ay Diosito, no Señor, Él no es miniatura. Él es el Dios poderoso, soberano, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Y Él es el gobernador de toda potestad. Que el colochito me ayude, semejantes blasfemos. Es una locura. Maestro, maestro. Y le besó. No, no es así la cosa. Y dice que le echaron mano y le prendieron. Y el Señor les dice las cosas como tienen que ser. Pedro, creyendo que podía hacer algo por él, dice que sacó la espada y le cortó la oreja a uno llamado Malco. Pero como no era como ellos pensaban ni como ellos querían, en el versículo 50, siempre de Marcos 14, entonces todos lo que el Señor les había dicho, eso hicieron. Todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. No hubo un valiente. No hubo ahí aquel Pedro que le había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y dice en el versículo 51 que cierto joven le seguía. Algunos teólogos dicen que este sin duda era Juan, porque era el más joven entre todo el grupo. Y dice que este le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y dice que aún camuflajeado, lo agarraron, lo apresaron, lo prendieron, dice. Y él, dejando la sábana, huyó desnudo. Huyó desnudo. Era tanto el miedo, era tanto el pánico, que es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos queremos huir de Dios. Creemos que estamos huyendo de una congregación y vamos con la sábana de ¿qué le digo? Del pretexto. Vamos con la sábana de poder decir, mire hermano, es que yo me vengo y yo me quiero congregar, esta iglesia me gusta y yo aquí me siento bien. Hermano,
Por favor, esta predicación es en memoria de nuestro Salvador. Y lo que Él habló y la experiencia de estos señores, de estos apóstoles, era como para que ellos entendieran todo lo que les había dicho. No los estaba para que ellos reaccionaran después, no los iba a condenar. Porque Dios a ningún pecador condena en esta vida. Él llama, dice la palabra, no quiero la muerte del impío. Y este muchacho, este joven que había huido había ido para ver qué pasaba, como camuflajeado con una sábana, y dice que a la hora de las horas huyó desnudo. Si la palabra dice desnudo, era desnudo. Le sacaron la sábana y le arrancaron la túnica, y aquel salió así como había venido al mundo. Que entendamos bien la palabra. No, hermano, es que cuando dice desnudo era con su ropa interior. No le pongamos 5 patas al gato porque solo tiene 4. Lo que Dios quiere con esta palabra y estos versículos es que así como fueron advertidos ellos, nosotros también seamos advertidos. Porque es la forma de Dios, es el amor de Dios, hermano, en que conforme su gracia y su misericordia, Él nos quiere vestir, Él nos quiere uniformar. Por eso somos la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. Somos el pueblo de Dios. ¿Entiende eso? Yo oigo a predicadores, hermano, con el tal de como congraciarse con la comunidad. Dice, somos la iglesia del pueblo. No, hombre, si no somos ni demócratas, ni republicanos, ni de guerrillas, ni de nada. Si somos la iglesia del Cordero, del Cristo que murió, del Cristo que resucitó, del Cristo que nos salvó, del Cristo que tiene mi nombre, su nombre en el libro de la vida. Si usted oye a un predicador, somos la iglesia del pueblo. No, Señor, no nos pertenecemos los unos a los otros. Dice la Biblia que nos amemos, que nos gocemos, que alabemos juntos al Señor. Porque si somos la iglesia del pueblo, pues entonces aquí hagamos lo que el pueblo dice. Y a veces el pueblo está 100% equivocado. Y no le dijeron al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el que viene, hosana. Y después crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Yo no soy Cristo, soy solamente un servidor. Ya le he dicho, yo soy su servilleta. Soy su servilleta, su servidor. Y hermano, uno quiere hacer lo mejor que puede hacer para la gloria de Dios, y esa es la procuración que debemos de tener todos. En el versículo siguiente podemos ver lo que nos dice en el versículo 52. Dice que este joven salió desnudo. Y vamos al versículo 66, siempre del Evangelio de Lucas. Dice que estando Pedro debajo o abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Oiga bien, vino una de las criadas del sumo sacerdote. A veces, hermano, como que los metiches son usados por Dios. Y ya lo vamos a entender a la luz de la Escritura. A veces los metidos hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si somos de Dios, ahí vemos que Dios ha usado a personas. Una criada fue de tanta bendición para un general, para decirle que en Israel había un profeta que Dios lo bendecía y que él oraba por todos los enfermos. Y usted sabe quién es ese general. Naamán. Fue Eliseo quien oró por él y fue sanado. Entonces, aquí aparece una criada que cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué tal si usted se va a meter a un billar? ¿Qué tal si usted se va a meter a una cantina? Y ahí
por necesidad está el barredor o la barredora. Hermano, usted va a la Canaán, ¿verdad? Yo lo he visto ahí dándole la bienvenida a los hermanos. Y usted ahí va. Sí, pero no. Mire, Dios ha querido mover, manifestar, derramar su gracia, su misericordia sobre todos los pecadores del mundo. Y en esta congregación, yo no voy a hablar de chinos, ni de coreanos, ni de nada. Voy a hablar aquí, entre nosotros, y con los que están escuchando en TV o en Canaán Radio, no sé en qué medio más. Entonces, hay hermanos, sí, yo iba, pero me obligaron que para bautizarme me tenía que casar. ¿Y qué quiere? ¿Que bauticemos adúlteros y fornicarios? No. Por eso Pablo les dice, Dios no me ha mandado a bautizar. No estoy diciendo que no hay que hacer el trabajo de bautizar, sino que me ha mandado a predicar. Y si con la predicación alguien ha sido tocado por el poder de Dios, se deja ministrar, se deja bendecir por el poder de Dios, gloria al Señor. Pero ha venido gente diciendo, es que yo ni me quería bautizar, pero como dijeron que me tenía un montón de cosas. Hermano, las reglas, los mandamientos de Dios no son para ser abrogados, no son para ser burlados, no son para ser desestimados, porque en aquel día toda la palabra que se nos haya dicho, todos los toques de Dios que hayamos sentido por el poder de su Espíritu Santo, eso nos va a servir como prueba de juicio, para que sea Dios declarado el Dios poderoso, el Dios juez y justo de toda la creación. Entonces, dice que esta criada le dijo esto. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, Pedro, negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. ¿Estaba Pedro siendo honesto? Definitivamente no. De la misma manera, cuando nosotros no estamos agradando a Dios y andamos en cosas ilícitas, nos hacemos los mareados, los ignorantes, igual que Pedro. Dice que salió a la entrada y cantó el gallo. Salió de la reunión donde, como quien dice, donde estaban todos los cachuchudos, y salió a la entrada, como quien dice, de aquí voy a ver de lejos, no va a pasar nada. Aquí voy a estar tranquilo. Pero mire cómo es el amor de Dios. Y dice que la criada, bien metida, ¿verdad? La misma criada vuelve otra vez en el versículo 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos, este es de ellos. ¿Cuál es la razón? Lo que esta mujer ve en este es que, hermano, cuando nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en una reunión, nos tiemblan las rodillas, pensamos muchas cosas. Se lo digo, cuando yo era joven, y se lo he dicho otras veces, yo recibí a Jesucristo de manera personal, solo, en un avión, un C-47, cuando iba encaminado con un viejo paracaídas que había sido usado en la Segunda Guerra Mundial, el avión y los paracaídas. Yo iba ahí con ese paracaídas remendado y oí una voz que me decía, si te mueres te vas al infierno. Si te mueres te vas al infierno. Esa voz la venía oyendo. ¿Por qué? Porque niño, en la escuela bíblica dominical de las asambleas de Dios, varias veces yo había dicho, sí Señor, te recibo en mi corazón. Sí Señor, te recibo en mi corazón. ¿Y sabe qué? Dios nos cree. Dios nos cree, hermano. Usted le dijo, Señor, confieso mis pecados. No quiero ser pecador.
te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y Dios dice, te perdono, te perdono. Entonces ya con ese sello, yo en ese avión, ahí iba diciéndole, Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón. Señor, quiero ser tu hijo. Si me mato, quiero despertar en el cielo. Y gracias a Dios no me maté. Aquí estoy. Aquí estoy. Después como que sentí una seguridad. Y de ese pánico a veces iba, hermano, sentado en la puerta del avión con los pies colgando. Imagínense, a 600,000 pies de altura. A 6,000 pies de altura, 14,000 de salto libre. Con los pies colgando. Y me decían, hey, ¿y usted no tiene miedo? ¿Cómo no? Pero si me muero me voy al cielo. Ahí les predicaba a Cristo. Porque cuando va uno en el avión le van diciendo, hágale como tigre. Ah, le dice uno como tigre, dándose garabato uno solo. Está consciente. Y uno, cuando le hacen la pregunta, uno tiene que darse un golpe en el casco de acero y dar otro golpe con la rodilla. Dice, ¿está consciente? Sí, señor. Pero a veces, sí, señor. Pero tenemos que hacer lo que la orden nos da. Por eso, hermano, en el evangelio se nos inyecta fortaleza, se nos inyecta fe, se nos inyecta valentía. Nos ha heredado Dios, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios en todos los días de nuestra vida. Somos cristianos, somos evangélicos y daremos la cara, pataleando, fallándole a Dios, cometiendo errores como los que cometieron estos. Tú eres uno de ellos. Y esta mujer tan meticha de haber dicho Pedro, ¿verdad? Pero le está diciendo la verdad. Tú eres uno de ellos. Y Pedro, como tratando de salvar su pellejo, él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como que tiene la última gota, dicen que rebalsa el vaso. Como que tenemos que llegar a lo último. ¿Para qué? Para no glorificarnos. Porque si Pedro hubiera, yo tengo valor, miren, yo soy ejemplo para ustedes, todo la escarcha del ego, del yo, de la suficiencia, de ¿qué más le puedo decir? Se le fue arrancando por él mismo y por aquella gente que estaba diciéndole: en el mundo ni con dinero ni con nada de lo que hay en el mundo podemos experimentar la felicidad, el gozo, la paz que el Señor Jesucristo nos da por haberle recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida. Dice que comenzó Pedro a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Dios permitió que aquella mujer fuera un instrumento para que Pedro fuera confrontado, y permitió a esta ave, versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En ese momento, dicen unos teólogos, el Señor estaba siendo despojado de sus ropas. Imagínense Dios desnudo, con aquellos burladores escupiéndole el rostro, burlándose de él. Era lo mismo. Cuánto he deseado compartir con ustedes esta Pascua antes que padezca. Si llegamos a entender el amor,
como dice, mirad cuán delicioso, qué maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso eso. El Señor les había adelantado a ellos, y cuando Pedro dice, pensando en esto, todo lo que él había dicho, dice que lloró. Otra versión dice, lloró amargamente. ¿Qué le he hecho a mi Señor? Eso le pasa a todo aquel que ha experimentado la gracia, cuando ha caído en la desgracia del pecado, cuando ha caído en la miseria. ¿Qué he hecho? He ofendido a mi Señor, he insultado, he pisoteado la gracia y la misericordia de Dios. Yo no puedo estar en este mundo, no puedo. Por eso dijo el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no sé qué tanto más pudo haber visto Pedro. Yo no sé qué tanto pudo haber oído cuando caían aquellos golpes en la espalda, aquellos golpes que le sacaban lamentos, gemidos. Y yo no sé qué más pudo haber visto después de esto cuando él iba rumbo a la cruz. Amados, el precio pagado por Cristo es algo que realmente no se puede evaluar, no se puede calcular. Son realmente algo que, por mucho que le busquemos explicaciones, no hay. Por eso, esta mañana de la Santa Cena, en memoria de Él, recordando lo que Él hizo, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Cuidado con esas vulgaridades frívolas, que la carne se ensanche en nosotros y digamos, ya no voy a la iglesia. Por favor, no lo haga. No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar. Si podemos ayunar, hagámoslo. Hagamos memoria, recordemos. Y también, hermano, cuando hacemos esto, no celebramos algo común y algo religioso. Dice la Escritura en el versículo 17 del capítulo 22 de San Lucas, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y el versículo 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comemos el pan haciendo memoria, recordando que el cielo no era para nosotros. El cielo no era para nosotros, era para la descendencia de Abraham en Israel. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí entramos nosotros. Entonces, con esa gracia, con esa salvación tan maravillosa, hermanos, ¿qué podemos decir? El pecado nos asedia, la debilidad nos persigue, pero hay consejos. En el capítulo 32 del libro de los Salmos, David dice unas palabras que nosotros debemos de prestar atención. No podemos escondernos, no podemos fingir, no podemos huir. No hay nada fuera de la misericordia de Dios. Mientras callé, dice David en el Salmo 32, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo me iba consumiendo. El pecador no puede ser feliz, por mucho que aparentemente sea feliz, que quiero hacer lo que quiero, que me siento bien. Mentira, mentira, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza.
para la gloria de su nombre. ¿Cuál es la medicina? Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. La razón de esto, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay amor, hay perdón, hay, hermano, una palabra de las cuales podemos ser sanados de manera inmediata. En el capítulo 139 del libro de los Salmos, versículo 23 y 24, David dice otro consejo maravilloso que le fue de bendición a él y le es de bendición a todo el que obedece a la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pablo habla a los Corintios en el capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. 1 Corintios 11, versículo 25. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí viene el consejo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo es esto? Solo Él es digno. Solo Él merece toda gloria y toda alabanza y toda adoración. Nosotros somos indignos. Pero en su gracia, en su misericordia, cuando hacemos lo que leímos en el Salmo 32 y en el Salmo 139, entonces Él nos dignifica con el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No le está prohibiendo a nadie que no lo haga, pero examínese. Examínese, no lo haga como una tradición, no lo haga por una obligación, no lo haga por mantener un privilegio. Examínese a usted mismo. Y si sabemos cuál es el diagnóstico de nuestro examen, venid a Él. Venid a Él. Él es la fuente inagotable para todo perdón, para toda misericordia. Porque si no nos examinamos y no venimos a Él como tenemos que venir, dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El sacrificio de Cristo. Comer este pan no es porque es primer domingo de cada mes o el último domingo de cada mes, no. Es hacer memoria, es recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.